Yo he sostenido conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio. En noticia en desarrollo, la presidenta interina Delcy Rodríguez, ya lo escuchó, confirmó este martes que sostuvo más conversaciones telefónicas con el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Rodríguez, acompañada por altos funcionarios como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, destacó la importancia de respetar el derecho internacional. Esto en un momento en que Venezuela enfrenta una transición política marcada por la captura de Nicolás Maduro hace un mes. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Petro y Trump, cara a cara en Washington, tras meses de choques. Un giro político que podría cambiar el rumbo entre Colombia y Estados Unidos. Más adelante los detalles de la reunión que duró 2 horas a puerta cerrada. Video capta a agentes de la patrulla fronteriza llevándose a un padre frente a sus hijos en California. El drama queda grabado y aún no hay claridad sobre el caso. Todos son inocentes, ninguno delincuente, todos son inocentes. 500 activistas y familiares de presos políticos protestan este martes en Venezuela. Tenemos testimonios de personas que fueron presos políticos y ahora exigen justicia y libertad para los que faltan. También Messi podría volver a jugar en Argentina. Ahora Buenos Aires busca crear un plan que podría convertirse en el evento deportivo del año. Pero primero continuamos con el caso Jeffrey Epstein. Abogados de sobrevivientes y el Departamento de Justicia alcanzaron un acuerdo para proteger la identidad de casi 100 mujeres. Esto luego de que la liberación masiva de documentos expusieran datos personales sin la debida censura. Un juez federal en Nueva York canceló una audiencia tras confirmarse el pacto en medio de denuncias de que varias víctimas recibieron amenazas de muerte. Pero esto no es todo. Ya fue anunciado que el 26 y el 27 de febrero, Bill y Hillary Clinton acordaron declarar ante el Congreso por el caso Epstein. Hillary Clinton comparecerá primero y el día siguiente lo hará el expresidente Bill Clinton. Esto luego de que ambos aceptaran testificar tras amenazas de ser declarados en desacato por republicanos. Sin embargo, cuando le preguntaron al presidente Trump sobre el caso, el mandatario no tuvo mucha paciencia para responder a preguntas. Míralo. What do you say? Go ahead. What would you say to the survivors who feel you are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile on your face. I'm asking you about survivors of Jeffrey Epstein. You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth. And you're a very dishonest organization. And they should be ashamed of you. Okay, go ahead. Con la comparecencia de Bill Clinton, sería la primera vez en la historia que un expresidente declararía ante el Congreso en un caso de esta naturaleza. Mientras tanto, el presidente Trump volvió a insistir en poner las elecciones bajo control federal. Esto a pesar que los estados tienen el control sobre los procesos de votación. Pero escuchemos su argumento. What exactly did you mean when you said that you should nationalize elections? And which 15 states are you talking about? I want to see elections be honest. And if a state can't run an election, I think the people behind me should do something about it. Because, you know, if you think about it, a state is an agent for the federal government in elections. I don't know why the federal government doesn't do them anyway. Expertos recordaron que la Constitución otorga a los estados el control de organizar las elecciones. A pesar de no tener pruebas, el presidente volvió a negar su derrota en las elecciones del 2020 con acusaciones de fraude. Y esto tiene que verlo en Escondido, California. Un video en un complejo de apartamentos muestra agentes de la patrulla fronteriza llevándose a un padre frente a su familia. Ayúdenme, ayúdenme, no tenemos a nadie más. Mamá. You guys need to back up, please. Según testigos, uno de los niños grita supuestamente lo van a matar. Sin embargo, hasta el momento no hay más detalles sobre el hombre detenido. Y tras meses de choques verbales, este martes hubo un giro en Washington. Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se sentaron cara a cara en una reunión que se extendió por casi 2 horas y que ambos calificaron de productiva. Carolina Gómez nos cuenta cómo el
El narcotráfico, sanciones y el futuro de las relaciones entre ambos países marcaron el encuentro. Washington fue testigo de un giro político. Tras meses de tensión y fuertes palabras, Gustavo Petro y Donald Trump se sentaron cara a cara en el despacho Oval. El encuentro, programado inicialmente para 30 minutos, se prolongó alrededor de 2 horas a puerta cerrada, pero al parecer en muy buenos términos según ambos mandatarios. Él no cambió de manera de pensar en muchos temas, yo tampoco, pero es que ¿cómo se hace un pacto? Un pacto no es entre hermanos gemelos, un pacto es entre contradictores que pueden encontrar los caminos de una hermandad humana. El tema central fue el narcotráfico. De hecho, el presidente de Colombia afirmó que le entregó una lista de nombres de capos dispersos por el mundo que hay que perseguir, una cooperación y acuerdos de los que habló el mismo presidente Trump. ¿Cómo le fue con la reunión de Gustavo Petro? ¿Hiciste algún acuerdo sobre el narcotráfico? Sí lo hicimos, trabajamos muy bien. Él y yo no éramos los mejores amigos, pero no me insultaron porque nunca me conocieron. No nos conocíamos y nos fue muy bien. Estamos trabajando en eso, también estamos trabajando en otras cosas, incluyendo sanciones, y tuvimos una muy buena reunión. Pero a pesar de los buenos términos, Petro negó haber pedido beneficios personales como ser excluido él o su familia de la lista OFAC. Eso sí, afirmó que solicitó que las relaciones bilaterales no sean bajo presión. Y uno no puede actuar bajo chantajes. Haz esto, si no pasa esto, no, nosotros decimos ni por el chiras. No actuamos bajo chantajes. Y las fotos, creo, y el ambiente de la reunión, creo, demuestran una reunión entre tú y tú, entre iguales, que piensan diferentes, sí, con poderes diferentes. El presidente Petro también afirmó que pidió ayuda a los Estados Unidos como intermediario en la actual guerra comercial que libra con Ecuador y ofreció ayuda en la reorganización de Venezuela, poniendo al servicio la estatal petrolera Ecopetrol y también las energías libres desde La Guajira. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y mientras el presidente Petro estaba en Washington, protestas binacionales acudieron a la frontera entre Ecuador y Colombia. Sindicatos marcharon hasta un puente internacional para exigir a los presidentes de ambos países que revoquen los aranceles del 30% tras una batalla de tarifas. Escuchamos a un manifestante. Exigimos de parte del gobierno de Noboa y de Petro que nos dejen trabajar. El paro lo están haciendo ellos, el paro estatal, y contra eso protestamos. Aquí exigimos el derecho del trabajo y de nuestros trabajadores. Los manifestantes alertan que los aranceles incentivan la corrupción y pidieron detener el conflicto comercial. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Estados Unidos derriba un dron de Irán cerca de un portaaviones. Ahora Washington evalúa posibles respuestas militares. Además, las remesas a México caen por primera vez en 11 años. En minutos les tengo los datos que muestran la histórica caída. También en México, 14 mineros siguen desaparecidos y sus familias denuncian falta de avances a más de una semana del secuestro. Más adelante le tenemos un reportaje con sus familias. No quiso seguir estudiando y hasta la fecha no tengo fe de vida de mi hija. No sé. En Venezuela, una madre exige la libertad de su hija. Se desmayó en medio de una protesta. Al regresar les tengo su historia. Gracias por seguir aquí en 24 horas. Este martes fue anunciado un histórico acuerdo de agua entre México y Washington. Ambos países pactaron que México entregue al menos 350,000 pies de agua al año. Esto es un plan para saldar el acuerdo previo en el río Bravo, que tiene más de 3,000 kilómetros de longitud y marca gran parte de la frontera entre México y Texas. El acuerdo contempla reuniones mensuales para evitar nuevos déficits. Esto en un contexto de sequía que pone en riesgo a las ciudades. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció nuevamente que enviará ayuda humanitaria a Cuba. La mandataria también señaló que buscará mandar combustible a la isla, pero sin buscar una confrontación, al parecer en referencia a Estados Unidos. Pero escuchemos parte de su mensaje.
Nuestro objetivo es enviarlo esta semana, vamos a ver si es posible. Obviamente tenemos que conocer por parte de ellos también sus necesidades, ¿no? Porque no es nada más lo que México se le ocurra enviar, sino pues cuáles son las necesidades para poderlo enviar. Entonces va a ser muy transparente y lo vamos a informar adecuadamente. Recordemos que el presidente Trump amenazó con imponer aranceles a los países que le envíen petróleo a Cuba. Y las remesas a México caen por primera vez en 11 años. Datos oficiales muestran que las remesas que envían los mexicanos desde el exterior sumaron 61.000 millones de dólares en el 2025. Esto es menos que los 64.000 millones registrados en el 2024. Pone fin a más de una década de crecimiento continuo. Expertos atribuyen el descenso a una reducción en la migración mexicana hacia Estados Unidos, que es la fuente de más del 95% de los envíos de dinero. En México, 14 mineros siguen desaparecidos en Sinaloa y sus familias denuncian que a más de una semana del secuestro no hay avances por parte de las autoridades. Víctor Blázquez nos cuenta cómo los familiares claman por la vida de los suyos y por resultados concretos en la búsqueda. Está en exploración. Bajo el anonimato y desesperados se encuentran los familiares de los mineros José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, por no saber nada de ellos después de que un grupo delictivo se los llevara junto a otros 12 del municipio de La Concordia, Sinaloa, el pasado 23 de enero. Aseguran que las autoridades no tienen avances en el caso de los 14 desaparecidos. Queremos que lo regresen con vida. Que lo regresen, son personas buenas, son personas trabajadoras, no están relacionadas con absolutamente nada de la mafia ni nada de eso. Merecen estar en su casa con sus familias. Se sabe que La Concordia es un lugar altamente peligroso por la presencia de grupos criminales fuertemente armados que operan en la zona montañosa del estado. Sin embargo, los desaparecidos nunca advirtieron que pudieran estar bajo una amenaza. Como es una zona serrana, es una zona de peligro, pues todos los días veían, ¿no? Que, ¿sabes qué? Mira, se escucha balacera, mira, ¿sabes qué? Desaparecieron tal persona. O sea, con ellos directamente no había ese como que asustarlos, ¿no? O decirles algo. No me comentó nada de eso. En contraste, lo que han tenido los familiares por parte de las autoridades es un llamado a la resignación para evitar que existan nuevas víctimas por represalias a la búsqueda de sus seres queridos. Pues nos comentaban igual que la situación está muy difícil, está muy peligroso y que pues guardemos la calma porque no quieren que en algún punto también estemos expuestos o propensos a lo mismo. Mientras las investigaciones están abiertas y esperan respuestas, ellos poco a poco se van quedando sin recursos económicos. La desgracia les cambió la vida muy rápido. Nos hemos quedado sin trabajo por atender esta situación, por tener que viajar, pero ahora necesitamos resultados, necesitamos que nos digan, ya vimos esto, encontramos esto, ya sabemos esto. Conforme van pasando los días dentro de las familias de los mineros, se van diluyendo las esperanzas de poder encontrarlos con vida. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Todos son inocentes, ninguno delincuente, todos son inocentes. Esto es en Venezuela. 500 activistas de oposición y familiares de presos políticos se congregaron para exigir que la ley anunciada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, avance inmediatamente. Escuchemos lo que dijeron los manifestantes, incluyendo personas que fueron presos políticos. Entonces, si hay un nuevo momento político, estamos evidenciando cosas que pensábamos que no iban a ocurrir. Bueno, hay que seguir trabajando en eso, hay que encontrarnos, tenemos que sin duda alguna, que no se repita más nunca, que se repare las víctimas. Que aspiremos que no haya represión, que aspiremos que podamos manifestarnos libremente y que empiecen a generarse de manera sistemática expresiones de los recién excarcelados y que sientan la confianza de poder dar declaraciones en medios. Organizaciones como Foro Penal estiman que quedan en Venezuela alrededor de 600 personas encarceladas por razones políticas. De hecho, en medio de la protesta, una madre que exigía la libertad de su hija se desmayó mientras denunciaba tratos crueles y represión contra presos políticos. Vamos a ver ese momento. No quiso seguir estudiando y hasta la fecha no tengo fe de vida de mi hija. No sé dónde la tiene. Él sí sabe. Necesito que me ayuden, por favor.
Fanny Lozada, madre de la presa política Ariadnis Araujo Lozada, tuvo que ser retirada en brazos y llevada de emergencia al hospital del campus. Fuerzas estadounidenses derribaron un dron iraní que se acercó de forma agresiva a su portaaviones. Washington evalúa posibles acciones militares y confirma que ya hay negociaciones en curso con Teherán. Según Estados Unidos, el dron navegaba en aguas y espacio aéreo internacional, a unos 800 kilómetros de la costa sur del país. Sin embargo, Irán sostiene que el dron realizaba una misión legal en espacio internacional. Esto mientras continúan las conversaciones diplomáticas entre ambos países. Vamos a otra pausa. Cuando vuelva, España anunció un plan para prohibir el acceso de redes sociales a todos los menores de 16 años. Al regresar, les tengo las reacciones. Además, continúa la guerra de palabras entre la Casa Blanca y Bad Bunny. La portavoz del presidente Trump arremetió este martes contra el artista por su llamado contra agentes de ICE. Y también Argentina busca crear un plan que le permita a Lionel Messi jugar de nuevo en Buenos Aires. Les tengo los detalles cuando vuelva. Continúa la guerra de palabras entre la Casa Blanca y Bad Bunny tras los Grammy. La portavoz presidencial arremetió este martes contra el artista por su llamado contra agentes de ICE. Escuchemos qué fue lo que dijo. I think it's very ironic and frankly sad to see celebrities who live in gated communities with private security, with millions of dollars to spend protecting themselves, trying to just demonize, law enforcement, public servants who work for the United States government to enforce our nation's laws. Esto ocurre tras el mensaje de Bad Bunny en los Grammys, donde dijo que todos en Estados Unidos somos humanos y americanos, encendiendo el debate nacional sobre inmigración. España anunció un plan para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, esto con el objetivo de protegerlos de la violencia, pornografía y la desinformación. Las grandes plataformas tecnológicas también podrían enfrentar responsabilidad penal si no eliminan contenido ilegal o de odio. El magnate Elon Musk, quien es dueño de la plataforma X, llamó al primer ministro de España, Pedro Sánchez, un tirano y un traidor al pueblo de España. Pero escuchamos las reacciones en las calles de Madrid. Sinceramente creo que estoy un poco en contra, porque a pesar de que hay muchas cosas malas, con las redes sociales también hay cosas buenas, y creo que es más decisión de los padres que del gobierno. Yo creo que está bien, sí. Me parece una buena medida para poder fomentar que los niños jueguen entre ellos y no estar con los móviles en los parques, que eso me parece terrible, la verdad. A ver, a mí las prohibiciones en general me gustan poco, pero entiendo que esa medida es necesaria. La propuesta se presentará como ley la próxima semana. De hecho, autoridades en Francia allanaron las oficinas de la red social X por una investigación que incluye difusión de imágenes de abuso sexual infantil y citaron a declarar a su dueño, Elon Musk. La investigación apunta a posible complicidad en la posesión de pornografía infantil y manipulación algorítmica. El Reino Unido también abrió una investigación contra la plataforma por el manejo de datos personales. Un robot provocó aplausos y luego sorpresa al caerse en pleno escenario durante su debut en China. Míralo. El robot caminó hasta el centro del escenario y perdió el equilibrio ante la mirada atónita del público. Tras el incidente, el director ejecutivo de la empresa comparó el momento con niños aprendiendo a caminar. Los organizadores aseguraron que los tropiezos también forman parte del camino hacia el futuro. Una niña de 12 años quedó colgando de una telecilla en el centro esquí de la montaña Mammoth en California. Personal del centro colocó una red de seguridad para intentar evitar la caída, pero la menor impactó con fuerza contra el suelo. La madre de la niña asegura que su hija resbaló al subir y no alcanzó a bajar la barrera de seguridad. Afortunadamente, no sufrió lesiones graves. Argentina sueña con el regreso de Lionel Messi a casa. El club Newell's Old Boys confirmó que trabaja en un plan para que Messi
juegue con su equipo en el primer semestre del 2027. Esto mediante un préstamo por 6 meses desde el Inter de Miami, en lo que sería su primera etapa profesional en Argentina en años. El plan incluye apoyo de autoridades locales y mejoras de infraestructura para ofrecer garantías al jugador. Por lo tanto, el mensaje es claro. Argentina quiere ver al mejor jugador de su historia despedirse en casa, en lo que podría convertirse en el evento deportivo más importante del país en décadas. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 horas.